Yo creo que en el futuro, y no nos hemos metido a decir qué es la responsabilidad social o qué no es la responsabilidad social, pero yo creo que tenemos claro, al menos los que estamos aquí, que en el futuro la responsabilidad social va a traer como consecuencia que las empresas serán socialmente responsables o no existirán fundamentalmente. Y después de llevar mucho tiempo dedicándome a esto, después de haber hecho una tesis doctoral sobre la responsabilidad social, después de profundizar en los temas relativos a la responsabilidad social y de haber hablado 1000 veces sobre este particular, yo no tengo claro qué es todavía la responsabilidad social. Solo tengo claro esto que he dicho, que en el futuro las empresas pues serán responsables, no existirán, y que dependerá tal circunstancia fundamentalmente de vosotros. No dependerá de nosotros. Nietzsche decía que una generación tiene que comenzar una batalla y otra tiene que concluir y ganar esa batalla. Y los que vayan a ganar la batalla de la responsabilidad social probablemente sois vosotros. Porque vais a exigirle a la empresa que además de cumplir con su misión y con su tarea, tienen que ser capaces de ofrecer resultados. Sin resultados de la empresa, y para ofrecer resultados y como consecuencia hay que dar trabajo, crear puestos de trabajo y ser eficiente y ser competitivo y ser innovador. Y además de todo eso, el plus que hoy se le exige a las empresas, y no solo a las empresas, sino también a las organizaciones, es que sean capaces de comprometerse socialmente con las partes interesadas. Al final, la responsabilidad social no es más que una hermosa conjugación entre transparencia, comportamiento ético y compromiso social con todas y cada una de las partes interesadas. Las empresas no son solo capital y trabajo, las empresas son hoy capital, trabajo, directivos, clientes, inversores, medios de comunicación, personas como vosotros, el conjunto de la sociedad. Hoy las empresas y las organizaciones representan en el mundo más de la mitad de lo que supone el progreso económico y social, y es extraordinariamente importante que, como los tiempos han cambiado, nosotros seamos capaces de orientar el papel de la empresa hacia otro camino. Así que yo creo que estamos en una época de gran desorientación, no sé si lo convendremos o no lo convendremos, pero yo creo que estamos en una época de gran desorientación, en la que nos puede la velocidad de los acontecimientos. Seguramente mañana es tarde para hacer muchas cosas, y confundimos en muchas ocasiones el progreso con la velocidad, y cuando confundimos progreso con velocidad, lo que hacemos es buscar permanentemente atajos que nos llevan a lugares diferentes. Yo creo que también hay una interdependencia mundial que no somos capaces de darnos cuenta de lo que supone. Ya no vale solo pensar como global y actuar como local, porque no nos sirve. Y hay una imprevisibilidad de los acontecimientos que en los últimos meses, por ejemplo, al mundo occidental o oriental lo dejó anonadado. Es decir, lo que ocurrió en el Magreb hace 6 meses, nadie pensaba que pudiera ocurrir nunca jamás en el mundo. Y ocurrió. Y empezaron por Túnez y siguieron por Egipto, y ahí está Libia, y ahí está ayer mismo anunciando que en Arabia, ¿quién lo diría?, las mujeres votarán y conducirán carros dentro de 4 horas. Tenemos un montón de nuevos problemas que no están resueltos, pero que vais a tener que resolver vosotros. Y tenemos un problema de exceso de información epidémica. Al final parece como si nos estuviéramos quedando encima de las cosas y no profundizamos suficientemente en el por qué ocurren las cuestiones. Yo creo que el pasado ha dejado de importarnos, y lo decía Tocqueville,
cuando el pasado deja de iluminar el futuro, pues seguramente el espíritu avanza a oscuras y no sabemos muy bien qué es lo que tendremos que hacer. Creo que fundamentalmente estamos en una época en que la única certeza es la propia certeza de la incertidumbre. No tenemos certeza, tenemos un conjunto de incertidumbre, porque la sociedad ha cambiado, la sociedad era sólida, potente, parecía que era sólida, parecía que era potente, y como dice el sociólogo Zygmunt Bauman, la sociedad se ha convertido en líquida, maleable, volátil, cambia con rapidez inusitada. Estamos en la época del olvido. Hay un egoísta estilo de vida contemporáneo que ahora nos resulta natural, pero que os aseguro de verdad que hace 20 años no estaba en los comportamientos de las personas que tenemos más de 20 o 25 años. Y hemos hecho virtud de la búsqueda del beneficio material y nos hemos equivocado rotundamente. Lo financiero nunca, jamás puede ser un fin en sí mismo, y hemos convertido lo financiero desde hace algún tiempo en un fin en sí mismo. Y alguna responsabilidad habrá que pedirle a las universidades y a las escuelas de negocio que permitieron que la ética no se instalase como algo profundamente arraigado en nuestro área. Seguramente sin valores no vamos a ninguna parte, y esto es sobre todo una crisis la que estamos atravesando de valores, en la que el capital se volvió impaciente, y cuando el capital se vuelve impaciente, naturalmente resulta que muchos directivos se vuelven indecentes, porque quieren ganar por encima de cualquier otra circunstancia y no se sabe muy bien con qué objetivo. La desconfianza seguramente no tiene receta más que el volver a confiar, y creo que nos va a costar mucho tiempo, pero insisto en que va a depender fundamentalmente de vosotros. Es decir, los buenos solo le ganan a los malos si además de creer en lo que hacen son más. Por eso yo no me canso de repetir en cualquier foro al que me enfrento que el futuro está en vuestras manos, porque vais a saber hacer las cosas de una manera diferente, enfrentando directamente a los problemas, sin dar cuartelillo a eso a lo que yo antes me he referido, que tenía que ver sobre todo con convertir a lo financiero en el eje de toda nuestra actividad. A mí me parece que en el fondo de todo el problema está la educación, y por eso nunca pongo la más mínima pega cuando me invitan a venir a una universidad o a una escuela de negocio o a donde fuere, porque yo creo que en la educación está el sustento, la base absolutamente de todo. Yo asistí esta mañana a un foro convocado por un periódico económico en España, en el que hablaba el responsable económico del Partido Popular, Cristóbal Montoro, que fue ministro de Hacienda en los gobiernos de Aznar. Y yo iba con expectación, pensando en que se nos podía decir algo interesante, y algunas cosas interesantes se han dicho, pero cuando se proponen las reformas necesarias para que España vuelva a crecer y vuelva a ser lo que fue, se dicen 5, que son: 1, completar la reestructuración del sector bancario; 2, reformar el sector público y establecer con equilibrio, austeridad y estabilidad presupuestos en los que no haya déficits; acometer una reforma tributaria; acometer una reforma laboral; y crear un gran mercado de empleo. Y parece que se nos olvida el tema de la educación, que es lo menos material que existe, pero que sin duda ninguna es la fuerza espiritual de los pueblos. Es decir, sin educación no somos nada, sin educación no somos nada. Y vosotros estáis aquí fundamentalmente, no solo para aprender técnicas, para tener un grado, sino fundamentalmente para educaros. Y educar, y lo decía un argentino
al que yo le tengo singular aprecio, no solo se refiere a los conocimientos, sino que incluye valores, urbanidad, solidaridad, aprender a pensar, aprender a sentir, darle valor a la palabra, entender la decencia, apreciar los derechos individuales, respetar las diferencias con entusiasmo. Eso es fundamentalmente educar. Muchas veces yo creo que caímos en los últimos tiempos, y algunas veces, estoy seguro que también en esto, caemos en la cultura del facilismo, porque cuando confundimos progreso con velocidad, todo quiere hacerse a golpe de un chasquido de los dedos, y nos olvidamos de que hay una cosa que se llama cultura del esfuerzo, y cultura del trabajo, y cultura de la decencia. Eso que olvidaron muchos directivos, y también muchos políticos, y también muchas personas. El retomar la cultura del esfuerzo, el retomar la cultura del trabajo, el retomar la cultura de la decencia, es lo que probablemente nos hará salir de un proceso como el que estamos inmersos, en el que fundamentalmente fallaron sobre todo los valores. Alguien se refirió antes a Enron, pero la principal empresa que había en Norteamérica, modelo de todos los modelos, era la Enron, que cayó en 2001, como sabéis, como consecuencia de algo que se llamó eufemísticamente contabilidad creativa, y que en el argot de andar por casa significa que unos cuantos se llevaron y se llenaron los bolsillos de dólares, hicieron caer miles de empleos, desaparecieron millones de dólares de los fondos de pensiones y millones de clientes se quedaron defraudados como consecuencia del actuar de unos dirigentes absolutamente fuera de tono, que en el fondo no eran más que unos indecentes sin vergüenza. Eso es lo que está probablemente ocurriendo hoy en el mundo. Y al hablar de la educación, a mí personalmente me parece que está ahí en el camino adecuado, ¿no? Yo creo que la educación, y solo desde la educación, el hombre y la mujer nos hacemos más libres, nos hacemos más demócratas, nos hacemos mejores personas y sobre todo nos hacemos mejores profesionales. Y para las personas que estáis haciendo un grado y estáis en la universidad, en los últimos tiempos, dos periódicos han venido a poner de relieve que ser licenciado, tener un grado, no solo mejora el sueldo, sino que tener un máster además aumenta el sueldo. Hay diferencias prácticamente del doble entre las personas que no tienen estudios, lo que ganan las personas que no tienen estudios, y lo que ganan las personas que tienen un grado universitario y algo más los que tienen un máster universitario. En los países de la OCDE, un licenciado universitario cobra un 73% más que los empleados que no tienen ningún tipo de estudio. Y naturalmente el paro, y estamos hablando de empleabilidad también, supone que entre las personas que tienen una licenciatura universitaria o estudios de tercer grado o un máster, baja estrepitosamente. Ahora mismo en España, las personas que tienen un máster, hay un índice de parados del 7,4 frente al 21% casi que tiene el conjunto de la población. Está claro que la educación hace mucho más fácil el que nosotros podamos enfrentar al trabajo que tengamos que desarrollar y a la sociedad. Ahora bien, perdonadme que os diga algo, yo creo que sin pasarnos. Hay alguna información que también yo he recortado de algún periódico, en el que aparece que muchos licenciados universitarios norteamericanos están en la ruina. Porque sabéis que mucha gente se embarca en aventuras de universidades de todo tipo, en donde las matrículas son carísimas y naturalmente finalizar una carrera sin beca o con media beca o con un poco de beca supone que cuando acaba y empieza a trabajar estás debiendo 100 o 150.000 dólares, ¿no? Y eso en muchas ocasiones no justifica el que hayas completado determinado nivel de estudio. A mí me parece que hay que estar justo en el momento
estudiar aquello que se quiere, profundizar en aquellos saberes que nos hacen más personas y mejores profesionales, y a partir de ahí empezar a trabajar. Y empezar a trabajar tomando a la responsabilidad social como compromiso. Yo insisto en que después de tanto tiempo, a mí me parece que si somos capaces de conjugar el buen gobierno, la transparencia, que es una exigencia, cualquier consumidor, cualquier cliente, cualquier persona que tiene una relación con una organización, la que fuere, o una empresa, la que fuere, exige que las personas que dirigen esa institución, esa empresa o esa organización den cuenta cabal de las cosas que están ocurriendo en el seno de esa organización. Y eso, y no otra cosa, es la transparencia. Eso, unido al buen gobierno, unido al comportamiento ético al que antes se ha referido María Kodama, a mí me parece que nos pone absolutamente en el disparadero, en el punto exacto de partida para poder conseguir en el futuro, a partir de la educación, algo mucho más importante que lo que estamos haciendo hasta ahora. Dejarme, porque yo creo que hay poco tiempo, que haga una reflexión sobre lo que a mí me parece que deberían ser normas de conducta en el futuro, pensando siempre desde la ética. A mí me parece que tendríamos necesidad de forzarnos una formación tan profunda como podamos adquirir. Necesitamos en todo el mundo, se necesitan en España grandes profesionales. Es decir, se necesitan profesionales competentes. Aquellos que saben hacer las cosas, que saben hacerlas mejor que otras, y que cuando desarrollan un servicio o un producto, haciéndolo mejor que los demás, saben también venderlo a precios más baratos que la competencia. Y eso se hace seguramente desde la formación. Yo creo que hace falta también que seamos prudentes. Una de las causas por las que estamos en esta crisis tan profunda es porque hubo muchos, fundamentalmente bancarios y gestores, que no supieron ser prudentes porque no supieron valorar los riesgos. Y ahora, una persona como Fabián García Pastor, experto en reputación, os hablará probablemente, y si no lo mencionará, de los riesgos reputacionales, ¿no? Hoy ni las grandes empresas ni las organizaciones pueden de ninguna manera caer en la falta de reputación. La falta de reputación, si no somos prudentes, puede hacer que perdamos absolutamente todo lo que hemos tenido. El buen nombre y la reputación es lo único que no se puede perder por las instituciones financieras, ni por las instituciones en general. Cuando la Universidad Rey Juan Carlos, que hoy está arriba del pastel, y mucha gente quiere venir a estudiar aquí, donde ya estáis 13.000 personas estudiando, o 18.500 personas, creo que son 18.500 personas, si esto no lo hacéis día a día mejor, probablemente el año que viene, en lugar de haber más compañeros vuestros, habrá menos compañeros vuestros. Creo que hace falta un sentido de la responsabilidad del que hemos estado huyendo poco a poco, porque al final el sentido de la responsabilidad es muy sencillo. Yo creo que no deberíamos querer para otros lo que no queremos para nosotros. Por lo tanto, ahí se explicita absolutamente lo que sería el sentido de la responsabilidad. Creo que hace falta transparencia. Eso es una exigencia absolutamente demandada por todo el mundo hoy. La gente quiere claridad en las cosas que se le dicen, no quiere engaños, porque la única forma de tener confianza en los demás es si somos capaces de transmitirle con claridad las cosas que están pasando. Creo que en los tiempos que corren hace falta un ejercicio de austeridad personal y hacen falta ejercicios, sobre todo, de austeridad institucional. En los gobiernos, sea de la índole que fuere, y también en los gobiernos de las empresas, sea cual fuere su tamaño. Y finalmente, a mí me parece que
es muy importante tener un cierto espíritu de servicio cuando uno se incorpora al mercado laboral. El espíritu de servicio es algo que seguramente no se aprecia más que cuando falta. El espíritu de servicio no es más que el amor por las cosas bien hechas. Y cuando a mí me hacen una cosa mal, yo sé que me la han hecho mal, aunque no traten de demostrar que me la han hecho mal. Ese espíritu de servicio es probablemente lo que nos distinguiría de los demás. Insisto en que la ética, y lo decía María de otra forma, tiene que instalarse definitivamente en el sentido que damos a nuestras decisiones. La ética tiene que tener una dimensión organizacional y tendríamos que darnos cuenta que lo financiero nunca es un fin en sí mismo. El futuro nunca está escrito, pero yo creo que está en vuestras manos hacer un futuro mejor. Yo confío en eso. Muchas gracias.